Bienvenidos a todos a este nuevo video. En este video vamos a ver el tema de servicios. ¿Sí? Para este video tenemos el siguiente contenido: qué es un servicio, cómo se crea, cuál es el sistema de inyección de dependencia, cuáles son los objetos singleton, la demanda de un servicio, cómo inyectar un servicio a un componente, cómo crear variables dentro del servicio, cómo crear una lista, ¿sí? Cómo llamar un servicio dentro de un componente, cómo mostrar y modificar una variable dentro de un servicio y cómo instanciar distintos servicios para diferentes componentes. Bien, vamos a empezar con esto. ¿Sí? ¿Qué es un servicio? Un servicio prácticamente es aquella parte, aquel objeto que me permite a mí acceder a los datos. Es el que me provee los datos, ¿sí? Para que yo esos datos los muestre, por ejemplo, en un formulario, en una tabla, ¿sí? En la parte de la vista, que son los templates o los HTML que ustedes muestran, ¿sí? En los componentes. Por eso dice la presentación está a cargo de los componentes, porque en la presentación vos creás los HTML, ahí se muestran todos los datos. Bueno, esos datos que vos mostrás en tu HTML, en tu template, vienen de algún lado, y esos son los servicios, de los objetos servicios. Los servicios son los que tienen acceso a los datos o a la lógica de negocios. Bien, estos servicios, acuérdense que tienen la lógica, los datos, y son los que proveen a la parte de la vista esos datos, ¿sí? Obvio, la idea de esto es cómo ustedes aprendan a consumir estos servicios. Bien, vamos a ver cómo se crea en Angular. En Angular vamos a hacer dos pasos. En este caso vamos a crear primero una carpeta que se llame Service, ¿sí? Dentro del app. En su proyecto Angular, créate una carpeta que diga Services, ¿sí? Para separar la parte de servicios por un lado. Bien, luego vamos a usar la terminal de Angular y vamos a poner en la línea de comando ng de generar, la S de servicio, una forma corta de escribir servicio, y aquí va el nombre de la carpeta donde vas a guardar ese servicio, donde lo vas a crear, barra, y el nombre del servicio que vas a crear. Menos spec igual a false, le ponemos para sacar los tests que se generan al crear ese servicio. ¿Sí? Si ustedes no lo ponen, prácticamente se crea el servicio y a la vez el test, ¿sí? Que ustedes, el spec, que ustedes lo pueden sacar después eliminándolo nada más. ¿Sí? Si ustedes ponen así, automáticamente no se crea prácticamente ese test. Bien, entonces, por ejemplo, acá tenemos un ejemplo, en GS Service, en la carpeta Services, barra Student, se va a llamar el servicio Student, spec igual a false, o sea, no me genere el objeto, ¿sí? La clase para el testeo. Bien, entonces se te va a generar algo así, Service, estudiante Service, y aquí fíjate que si lo abrís, doble clic, y aquí tenemos nuestro servicio. Si te das cuenta, este es un servicio, fíjate que dice inyectable, ¿sí? Viene de Angular /core y tiene un decorador inyectable, ¿sí? Este servicio se crea en el nodo, en el módulo raíz, por eso dice root. ¿Y cómo se llama? ¿Cuál es la clase de este servicio? Fíjate, la clase se llama Student Services. Acá yo le puse Student, pero Angular ya le agregó, como sabe que es un servicio, le agregó la palabrita al final, Service. ¿Sí? Para que te des cuenta que esto es un servicio. Además, usa el decorador inyectable. Bien, es una clase simple de TypeScript. De esa forma pueden generar un servicio. Aquí, como vemos, tenemos nuestro servicio, el que recién se ha creado, ¿sí? En esta parte, acuérdense, está la clase. Así se llama el servicio, ¿sí? Y usa el decorador inyectable, ¿sí? Con esto nos damos cuenta que es un servicio de Angular. Bien, pero una vez creado el servicio, la idea es que este servicio ustedes lo inyecten en algún lado, que serían los componentes. De ahí viene el sistema de inyección de dependencias que usa Angular. Bien, ¿qué es el sistema de inyección de dependencias que usa Angular? Es un patrón de diseño que usan los programadores, ¿sí? La idea de este patrón es que es el que me suministra a mí los objetos, ¿sí? El sistema de inyección de dependencias lo que me permite a mí es suministrarme objetos de una clase. En este caso, esos objetos son servicios. De esta forma, lo que vamos a hacer mediante el sistema de inyección de dependencia es que si yo creo un servicio, voy a crear un objeto de este tipo del servicio. Y ese objeto, mediante el sistema de inyección de dependencia, se va a inyectar a un componente o a aquella clase que lo demande, ¿sí? Bien, en este caso se va a crear
una sola, por ejemplo, vos creas un servicio. Bueno, vamos a hacer que un componente consuma un solo servicio, ¿sí? O sea que este sistema de inyección de dependencia me suministre una sola instancia del objeto. O sea que no me crea cada rato el servicio, un objeto servicio, sino que me cree uno solo. Y ese solo objeto que se inyecte a cada uno de los componentes. De esta forma, cada componente usa el mismo servicio. Esto se llama objetos singleton, ¿sí? En el cual se crea prácticamente una sola instancia de la clase. ¿Qué son los objetos singleton? ¿Sí? Los objetos singleton es otro patrón de diseño que se usa también y en el cual te permite crear solamente que la clase tenga una sola instancia. ¿Sí? Una sola instancia. O sea, si vos tenés un servicio, vamos a crear un objeto del tipo servicio, pero uno solo. ¿Sí? Y mediante el sistema de inyección de dependencia vamos a proporcionar esos objetos a cada uno de los componentes. O sea, vos tenés tu servicio, que es, acordate que es una clase de TypeScript nada más, ¿sí? Lo único que lo define es que tiene un decorador inyectable y acá tiene un Angular Core que es el import, ¿sí? Para usar el inyectable. Bien, entonces vos te vas a crear un servicio y a partir de esto vamos a crear un objeto y ese objeto se lo vamos a inyectar a los componentes, pero una sola instancia. De manera que los componentes usen el mismo servicio, ¿sí? Ese mismo objeto. Bien, pero ¿quién utiliza esos servicios? ¿Sí? Está bien, vos tenés tu servicio, obvio tu servicio, vos vas a crear objetos, esa es la idea, ¿que no? E inyectar los componentes. Bien, pero ¿quiénes son los que demandan los servicios? ¿Sí? Hay veces que los que demandan el servicio pueden ser los componentes, ¿sí? Por ejemplo, un servicio, vos lo creás, hágase de cuenta que este es tu servicio, lo pueden demandar ¿quién? Los componentes, o sea, ¿quién requiere el uso de ese servicio? Pueden ser los componentes, o componente 1, un componente 2, o puede ser que un servicio llame a otro servicio, o que este servicio dependa de él, ¿sí? O sea, hay varias posibilidades, digamos, depende quién usa el servicio. Bien, acuérdate que los servicios te permiten acceder a datos, ¿sí? Dentro de un servicio hay datos. Bien. Está bien, pero con declarar, como dice, y usar el inyectable como lo usa, ¿sí? No es suficiente. Acuérdate que estos servicios los tenemos que inyectar, los tenemos que proveer a alguien. O sea, le tenemos que dar a alguien estos servicios. Bien, en este caso cuando ustedes crean un servicio, este servicio, por ejemplo, el primero que crean, de la forma que ya vimos en el Power anterior, ¿sí? Se crea. Si ustedes ven, el decorador que usaba es inyectable, ¿sí? Inyectable acá decía root. Significa que el primer servicio, el servicio que ustedes creen, se crea en el módulo raíz. De esta forma, si se crea en el módulo raíz, este servicio que han creado está disponible para todo. Para todos los componentes que estén dentro de ese módulo. Bien, acordate que el primer servicio que vos crees está en el módulo raíz. Bien, está declarado en el módulo raíz. Bien, hay formas de inyectar prácticamente estos servicios. Hay varias formas. Acordate, el servicio cuando vos lo creas está en el módulo raíz. Hay tres formas en Angular de inyectar los servicios, ¿sí? Una, que el proveedor sea el que va a estar en el módulo raíz. O sea, que si vos lo creaste el servicio, obvio, ¿quién es tu proveedor? El módulo raíz. El módulo raíz es el que va a proveer ese servicio. Otra opción es que yo me cree un módulo, por ejemplo aquí la opción 2, que yo creo un módulo, por ejemplo, no sé, creamos un módulo estudiante y yo me cree un servicio para solamente ese módulo y que ningún otro módulo tenga acceso a ese servicio. También se puede, ¿sí? Otra forma es que también un componente sea el encargado, por ejemplo acá tenemos un componente, @component, ¿se das cuenta? Student Details Component es un componente, ¿sí? Que este componente sea el encargado de proveer el servicio. También un componente puede proveer el servicio. Está bien, vos lo creas, ¿sí? Ahora, si vos lo creas, ¿el proveedor quién es? El módulo raíz. ¿Estamos bien? Otra forma es que un proveedor del servicio sea solamente para un módulo específico y otro es para que un componente sea el proveedor de ese servicio. Está bien, vos lo creas el servicio, pero si vos los pones aquí, fíjate que tenés una parte de providers, que es un array, ¿sí? Un array, y ahí vos vas a poner el nombre de la clase del servicio que vos creaste. Seguro era Student Service que estábamos usando, ¿sí? Bueno, aquí si vos lo pones, ¿quién es el proveedor del servicio? El proveedor del servicio sería el componente que tenés aquí,
Entonces tenemos tres formas. Una que el proveedor sea la raíz, el módulo raíz, y bueno, la otra que sea para un módulo específico, y la otra que el proveedor sea el propio componente. ¿Sí? Vamos a seguir viendo. Vamos a ver cómo crear una variable en el servicio. Por ejemplo, está bien, vos tenés creado tu servicio, ya lo generaste tu servicio. Si te das cuenta, hay una clase de TypeScript nada más. Vos podés dentro del servicio crear una variable, una lista, un método, lo que vos quieras. En este caso, fíjense, acá vamos a crear una variable. Variable del servicio se llama, le asigno, esto entre comillas, es un string, test de servicio. Bien, entonces estamos diciendo, este servicio, fíjate que la clase, ¿cómo se llama? Student Service. Bien, este es tu servicio, esta es la clase. Bien, y tiene dentro una variable. Y obvio tiene un constructor. Bien, vamos a ver cómo inyectar ese servicio. Está bien, tu servicio, acuérdate que tiene una variable dentro. Se llamaba Student Service. Ese es el nombre de la clase del servicio. Está bien. Pero ¿cómo vos inyectás ese servicio en un componente? Fíjate que acá tenemos un arroba component, que es home component. ¿Sí? Es un componente de Angular. Bien, fíjate que en la parte de su constructor, abrí paréntesis, cierro paréntesis, aquí vamos a usar el sistema de inyección de dependencias de Angular. ¿Cómo llamo o inyecto este servicio? Vos lo que tenés que poner es private o public, aquí, en este caso de la visibilidad, ¿sí? Del acceso, vas a poner ahí private, aquí va el nombre de la variable, o sea, cómo va a ser el nombre de la variable, el nombre del objeto del servicio, dos puntos y el tipo. Acá es del tipo del servicio. O sea, la clase, ¿cómo se llamaba? Student Service. Entonces acá va Student Service. Y acá, ¿cómo se llama la variable o el objeto? Student Services en minúscula. Fíjate que está la primera. Te das cuenta que este es el tipo clase del servicio y este es el objeto que se crea. ¿Sí? Con lo que hace esto, fíjate, y adentro, lo que hacemos dentro del constructor, ponemos un console nada más para ver. Valor de la variable de servicio más concatenamos con uso objeto, punto, y accedo a variable del servicio. Que esta variable estaba dentro de ¿quién? De la clase service. Por tanto, este objeto obvio que lo tiene. Por eso pongo punto y accedo directamente a la variable. Con punto vos puedes acceder tanto a la variable, tanto a los métodos que tenga ese servicio. ¿Estamos bien? Obvio, si necesitas parámetros también tenés que pasar, pero en este caso es una variable simple, por eso se pone así nada más. Bien. Lo que hace con esto, fíjate, es que ¿por qué se pone private dentro del constructor? En este caso, lo que se hace es que el sistema de inyección de dependencias de Angular reconoce este método de acceso, ¿sí? ¿Cómo se dice? Esto es la visibilidad o la accesibilidad, ¿sí? Modificador de visibilidad privado o público. Lo que hace el sistema de inyección de dependencias de Angular es detecta eso. Si detecta eso, quiere decir que, mira, este componente quiere inyectar un servicio. Entonces aquí, este es el objeto y ese es el tipo de la clase del servicio. De esta forma ya tenés creado una instancia que es un objeto del servicio. ¿Sí? Una instancia, acuérdate que es un objeto. Acá está la instancia y acá está tu servicio. ¿Sí? La clase del servicio. O una instancia o un objeto. Acuérdate que cuando vos creas a partir de una clase un objeto, ya estás instanciando esa clase. Por tanto, estás creando el objeto. ¿Sí? Bien, pero también hay otra forma. ¿Cómo sería? Si esta es la forma más o menos diferente que no a la que hacíamos. En el constructor pones private, digamos, nunca poníamos así. Sí, en la programación. Pero fíjate cómo sería en la forma tradicional. La forma tradicional sería algo así. Vos tenés tu componente home component. Vos podrías crear un objeto, dos puntos, ¿de qué tipo? Fíjate, del servicio. Y aquí en el constructor, vos le vas a poner como parámetro el mismo objeto, fíjate que está de este color, dos puntos, y acá el mismo tipo de la clase. ¿Sí? Acá va el tipo de la clase. De esta forma, lo que está recibiendo el constructor es un servicio, que se llama Student Service. Y este valor se lo vas a asignar ¿a quién? A esta variable que es la que está aquí. ¿Sí? De esta forma, si vos mandaste X, aquí sería X y esta X viene aquí. De esta forma ya tenés en esta variable Student Service el servicio inyectado. ¿Sí? Es lo mismo, digamos. Pero como estamos en Angular, vamos a usar esta forma. ¿Sí? Que usando el sistema de inyección de dependencias de Angular.
Bien, que es, fíjense, más sencillo que hacer todos estos pasos. Directamente pones private, ya te crea la instancia del objeto del tipo servicio y ya lo podés utilizar. Obvio, acá lo estamos utilizando en un console, pero después lo podés utilizar a lo largo de esta clase del home component. Vamos a ver cómo se mostraría la variable que hemos creado. Acordate que está bien, instanciamos, fíjate que está el constructor y instanciamos el servicio. ¿Sí? Se ha creado el objeto del servicio. ¿Sí? Student Service. Y aquí decíamos un console. Fíjate en qué componente estamos, Student List Component, y acá estamos en el Home Component. Estamos en dos componentes diferentes, pero está inyectando dos servicios. ¿Sí? Un servicio, el mismo servicio se está inyectando en los dos componentes. Fíjate, Student Service, que es del tipo clase del servicio, y Student Service, que es del tipo clase del servicio. Pero fíjate que tienen dos cartelitos diferentes. El componente estudiante, acá dice el valor de la variable del servicio, y está mostrando la variable. ¿Sí? Está mostrando acá también la variable. Fíjate, guíate por los cartelitos diferentes. Cuando vos vayas a ejecutar, ponele que vos pusiste, no sé, un router de navegación, ¿sí? Para navegar entre pestañas. Haced de cuenta que yo apreté primero, no sé, en el... Fíjate que acá dice Student List. Yo presioné en este componente, que me cargue este componente. Cuando apriete en este componente, ¿sí? Se va a crear una instancia, por tanto va a llamar al constructor. Y fíjate, y ahí va a llamar a crear una instancia del servicio. Y fíjate que aparece el componente estudiante, que es lo mismo que está aquí, y dice test servicio, que es el valor de la variable que está dentro del servicio que habíamos creado. Fíjate que después, imagínate que yo presiono la otra pestaña, cuando tengas el from, la parte de la vista, yo aprieto en Home Component. Y fíjate que acá está el mismo servicio, ¿o no? Está inyectado el mismo servicio. Ahora, fíjate, el valor de la variable es el mismo. Entonces, de esta forma te das cuenta que has creado un servicio y a los dos componentes se le ha inyectado una instancia del mismo objeto a los dos. Por eso es singleton, ¿sí? Que se crea una sola instancia del servicio. O sea, no tienes que estar creando un servicio para aquí y este servicio va a ser diferente. No, un solo servicio y estos consumen los dos. ¿Sí? Los dos el mismo servicio. Por eso fíjate que el valor de la variable vale lo mismo para diferentes componentes. Bien, ¿qué pasa cuando yo modifico la variable del servicio? Por ejemplo, tenemos lo mismo, Student List Component y Home Component. Pero fíjate que aquí yo le hice una pequeña modificación. Student Service, fíjate que es el servicio, que el objeto servicio, punto, la variable le asigno var modificada. Var modificada, este valor. Acuérdate que antes tenía ¿qué valor? Test servicio. Ahora yo le voy a cambiar a este valor. Vos podés poner lo que vos quieras, o hola si querés ponerle. Yo le cambié, entonces por tanto cuando muestre el componente estudiante va a mostrar este valor, var modificada. ¿Sí? El otro, home component, no se hizo nada, sigue tal cual. Fíjate que vamos a modificar la variable de ese servicio que se ha inyectado a los componentes. Fíjate, cuando yo presiono en home, aparece el valor original del servicio, ¿sí? De la variable que tiene el servicio. ¿Sí? El servicio, fíjate que tiene, muestra la variable, no hace nada, por tanto tiene el valor original que está en el servicio. ¿Estamos bien? Cuando vos presionás Student List, fíjate que dice la variable que se muestra es var modificada, o sea, este valor es var modificada. ¿Estamos bien? Pero cuando yo ponele que presiono en Home de vuelta, en las pestañas, cuando vas a sacar el From, presionas en Home, ¿por qué aparece var modificada? ¿Por qué? Si ahí te vas a dar cuenta que hay una sola instancia del objeto, por tanto, todo el último cambio que vos hagas lo toma el siguiente componente. Fíjate que el primero valía test servicio en el componente home. Luego en student list component lo he cambiado a var modificada, a esa variable. Fíjate que he modificado la variable de servicio. Pero luego home también tiene una instancia del servicio ese. Por tanto, fíjate que toma ese valor, el último valor modificado. ¿Cómo haría yo después para, supongamos que yo quisiera hacer que este componente tenga un servicio diferente al de este? O sea que cada uno tengan diferentes instancias del servicio. ¿Se puede? Sí se puede. Para hacer eso, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Por ejemplo, yo tengo mi componente Student List Component y Home Component. ¿Sí? Lo mismo, no he tocado nada. ¿Sí? Imagínense, tenemos los dos.
Pero yo quiero que este consuma un servicio, pero o sea, diferente instancia del servicio, otro objeto del mismo servicio. O sea, que este tenga un objeto y este que tenga otro objeto diferente. De esta forma, los cambios que haga aquí sobre mi servicio no van a afectar al de este. ¿Cómo se hace? Lo que vamos a hacer, acordate que cuando vos creas el servicio, ¿quién es el proveedor de datos? Es el módulo raíz. ¿Sí? El módulo raíz. En este caso, si vos no pusieras nada, el módulo raíz es el que te provee los datos de ese servicio. Ahora, para hacer que un servicio en específico consuma un propio objeto, ¿sí? Un objeto diferente al otro, lo que vamos a hacer es que sea el propio componente que sea el proveedor de ese servicio. Por tanto, en el decorador de ese componente vos vas a poner providers, en el arrays vas a poner el tipo de la clase del servicio, student service. De esta forma, cuando se cree el objeto de ese tipo del servicio, ¿quién va a ser el proveedor? El componente. De esta forma, ese objeto es del componente, o sea, el servicio es del componente. Es el propio componente quien genera y provee los datos de ese servicio. Bien, ¿y este quién lo va a tomar? Obvio, este va a tener el módulo raíz, porque el módulo raíz es el que manda el servicio, ¿sí? Si te das cuenta, fíjate que hagamos lo mismo en Home. Fíjate que dice test servicio. ¿Está bien? Bien. Home, en su servicio, en la variable, está un test servicio. O sea, es lo que se muestra test servicio. El valor de esa variable. Cuando presionamos, por ejemplo, en student list, fíjate que le ha cambiado a var modificada, el mismo código que estaba en la diapositiva anterior. ¿Sí? Es lo mismo, var modificada. Ahora vamos a apretar de vuelta en Home. Home sigue valiendo test de servicio. O sea, ¿qué pasa? Cada uno de estos objetos, cada uno de estos componentes Home tiene una instancia del servicio. Y Student List tiene una instancia diferente a la de el otro componente. Por tanto, cada componente tiene una instancia distinta del servicio. Bien, de esa forma vos podés modificar el servicio por allá y el otro por acá. Bueno chicos, con esto ya terminamos y esta parte de servicios. Bueno, espero les haya servido, que entiendan más o menos cómo es un servicio, un proveedor de datos para los componentes o la parte que lo demande. ¿Sí? Y usamos el sistema de inyección de dependencia. Nos vemos en el próximo video. Si tienen dudas nos consultan y bueno, suscríbanse a mi canal que voy a estar subiendo los siguientes videos. Nos vemos en el siguiente video.